Una vía aérea difícil puede presentar desafíos significativos durante el procedimiento de intubación endotraqueal. Ser capaz de predecir e identificar estas situaciones es crucial para garantizar la seguridad del paciente, así como de resultados exitosos. En este video cubriremos los predictores de la vía aérea difícil más comunes, para que puedan ser capaces de abordar de manera más segura a sus pacientes en la sala de choque. ¿Qué es una vía aérea difícil? Una vía aérea difícil se define como un intento de intubación endotraqueal por personal entrenado en manejo de la vía aérea que experimenta dificultades en la ventilación con bolsa mascarilla, la intubación endotraqueal o ambas. Más del 30% de las intubaciones en el servicio de urgencias pueden convertirse en vía aérea difícil. La Sociedad Americana de Anestesiólogos define como vía aérea difícil a la existencia de factores clínicos que complican la ventilación administrada por una mascarilla facial o a la intubación realizada por una persona experimentada. La ventilación difícil se define como la incapacidad de un anestesiólogo entrenado para mantener la saturación de oxígeno por arriba del 90% usando una mascarilla facial, con una fracción inspirada de oxígeno al 100%. La intubación difícil se define como la necesidad de 3 o más intentos para la intubación de la tráquea, o más de 10 minutos para conseguirla. Falla en la identificación de la vía aérea difícil previo a la inducción es uno de los factores más importantes para la predicción de fallas en la intubación endotraqueal. Es por esto que se vuelve relevante conocer los predictores de la vía aérea difícil. Los predictores de vía aérea difícil más comunes son los siguientes. Apertura bucal. En esta se mide la distancia entre los incisivos superiores e inferiores durante la apertura bucal máxima en la línea media. Una apertura bucal limitada puede dificultar la visualización de las cuerdas vocales y la inserción del tubo endotraqueal. Para evaluar la apertura bucal, pídale al paciente que abra la boca lo más que pueda y mida la distancia entre los incisivos superiores e inferiores. A la distancia de menos de 4 centímetros se considera una apertura bucal limitada. Distancia tiromentoniana, también conocida como escala de Patil-Aldrete. Se mide la distancia recta entre el borde superior del cartílago tiroides hasta el borde inferior del maxilar inferior a nivel de la línea media. Una distancia tiromentoniana corta puede indicar una vía aérea difícil, debido al espacio limitado para la lengua durante la laringoscopia. Para medir la distancia tiromentoniana, pídale al paciente sentado que extienda el cuello y mida la distancia desde la muesca de la tiroides hasta el mentón. Una distancia de menos de 6 centímetros se considera corta. La medición se clasifica mediante la escala de Patil-Aldrete. Clase 1 es una distancia mayor a 6.5 centímetros y nos indica una laringoscopía e intubación endotraqueal sin dificultad. Un clase 2 es de 6 a 6.5 centímetros, que nos indica una laringoscopía e intubación con cierto grado de dificultad. Y una clase 3, menor a 6 centímetros, que nos indica una laringoscopía e intubación complicadas. Extensión cervical. Se define como la capacidad de inclinar hacia atrás la cabeza. Bajo condiciones normales, la extensión cervical de 35 grados es posible gracias a la articulación atlanto-occipital. Esta maniobra es utilizada para alinear los ejes anatómicos de la boca, faringe y laringe. De esta forma, se logra la visualización de la glotis. Este ángulo se puede estimar pidiendo al paciente sentarse con la boca erguida y la mirada paralela al suelo. Luego, pida que abra la boca. Las superficies de los dientes superiores deben estar horizontales al suelo. Posteriormente pida que extienda el cuello. Las superficies de los dientes superiores deben formar un ángulo de 35 grados con respecto a la línea horizontal. La movilidad reducida del cuello puede hacer que sea difícil alinear los ejes de la boca, la faringe y la laringe durante la laringoscopía. Obesidad. Se mide con el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso en kilogramos y la estatura en metros al cuadrado. En pacientes obesos, la circunferencia cervical se ha planteado como predictora de intubación difícil. Esto es, debido al exceso de tejido blando en el cuello, lo que puede obstruir la visualización y dificultar la intubación.
Protrusión mandibular. Es la capacidad de protruir el maxilar inferior en relación al maxilar superior. Con esto se evalúa la función de la articulación temporomandibular. Durante la laringoscopía directa se desplaza el maxilar inferior hacia ventral con la rama del laringoscopio. Para evaluar, se le pide al paciente morderse el labio superior con la arcada dentaria inferior. En la clase A, los incisivos inferiores pueden protruir más allá de los incisivos superiores. La clase B, los incisivos inferiores pueden avanzar al nivel de los incisivos superiores. Y en la clase C, los incisivos inferiores no pueden llegar al nivel de los incisivos superiores. El tamaño de la lengua y amígdalas, también conocido como el test de Mallampati. El grado de Mallampati indica el tamaño de la lengua y las amígdalas, y en qué magnitud esta obstruye la visión de la bucofaringe. Una lengua grande o amígdalas agrandadas pueden obstruir la visión de la laringe durante la laringoscopía, lo que dificulta la intubación. Se evalúa con el paciente sentado con la cabeza en extensión completa, efectuando fonación y con la lengua afuera de la boca. Los pacientes con clase 1 tendrán una visibilidad del paladar blando, úvula y pilares amigdalinos. En la clase 2 habrá visibilidad del paladar blando y la úvula. En la clase 3 tendremos visibilidad del paladar blando y la base de la úvula. Y en la clase 4 habrá una imposibilidad para ver el paladar blando. Distancia esternomentoniana. Es la distancia recta entre el mentón y el borde superior del manubrio esternal, con el paciente con la cabeza en extensión. Se evalúa con el paciente sentado y la cabeza en completa extensión y la boca cerrada. Se mide la longitud de una línea recta que va del borde superior del manubrio esternal hasta la punta del mentón. Aquí también podemos clasificar teniendo clase 1 mayor de 13 centímetros, clase 2 de 12 a 13 centímetros, clase 3 de 11 a 12 centímetros y de clase 4 menor a 11 centímetros. Finalmente tenemos a la clasificación de Cormack-Lehane. Esta se evalúa durante la laringoscopía directa. Se valora el grado de dificultad para lograr una intubación endotraqueal, según las estructuras anatómicas que se logren visualizar. Tenemos al grado 1, en el cual se observa el anillo glótico en su totalidad. Nos indica una intubación muy fácil. En el grado 2, solo se observa la comisura o mitad superior del anillo glótico. Aquí ya la intubación es difícil. En el grado 3, solo se observa la epiglotis sin visualizar el orificio glótico. La intubación se vuelve muy difícil. Y en el grado 4 hay una imposibilidad para visualizar incluso la epiglotis. Aquí la intubación solo es posible con técnicas especiales o con personal altamente capacitado en vía aérea difícil. Se aconseja evaluar la vía aérea por varios de estos predictores, y no solo con uno de ellos. Predecir y manejar la vía aérea difícil es una habilidad crucial para los profesionales médicos que laboran en urgencias. Al comprender los predictores comunes y tener un plan bien preparado, puede aumentar sus posibilidades de intubación exitosa y garantizar la seguridad del paciente. Esto es todo por hoy. Cuéntame, ¿qué otros predictores de la vía aérea difícil conoces? ¿Cuáles usas tú? ¿Cuáles te gustan más? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video y quieres apoyar al canal, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Gracias por llegar hasta el final de este video.